ya estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Víctor Velázquez, él es especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy agradecido por la entrevista y bueno, vamos a poder aclarar algunas dudas y algunos conceptos que se mantienen respecto a la cuota electoral. Por supuesto, vamos a hablar de cuotas electorales a propósito de los reglamentos y disposiciones que el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado y que van a regir en las elecciones regionales y municipales 2018. Vamos de menos a más. En principio, ¿qué son las cuotas electorales? A ver, las cuotas electorales, según la definición que se han dado en los reglamentos tanto 83 como 82, que son los reglamentos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales, son los porcentajes obligatorios que deben de contener tanto las fórmulas como las listas, en el cual se estipulan unos porcentajes específicos para la participación efectiva de lo que son género, en el caso de mujeres, jóvenes menores de 29 años y la cuota nativa, campesina y pueblos originarios. En el primer caso de la cuota de género, aplica, como te mencionaba, el 30%. Es decir, mínimamente en la lista que compone los consejeros regionales, para el caso regional, y en el caso municipal, los regidores provinciales, tiene que aplicarse el 30% del total del número a las mujeres. De ese porcentaje total también tiene que haber un 20% que esté contemplado o que abarque a la participación de jóvenes menores de 29 años. Ahí hay que hacer una acotación, pues en el 2014 se han dado situaciones en la cual postulantes o candidatos tenían 29 años. Y lo que ocurría es que estas personas no procedía su inscripción porque la norma estipula que tiene que ser menor a 29 años al momento de la inscripción. En este caso particular, la fecha límite vendría a ser el 19 de junio. Es decir, hasta el 19 de junio tienes que tener menos de 29 años. Muy bien, y muy bien hecha la aclaración. ¿Qué pasa cuando una mujer candidata, por ejemplo, a regidora, tiene 26 años y además también es nativa? ¿No? Y cumple, digamos, en ese sentido con estas tres cuotas electorales. En este caso, ese es un concepto que lo ha estipulado también el jurado, que se llama concurrencia de cuotas. Para terminar, la última cuota era la cuota nativa, que aplica el 15% sobre el número total y que en este caso tiene una reglamentación especial, tanto para las elecciones regionales como para las elecciones municipales, que lo vamos a ver más adelante a través de los reglamentos, tanto el número 88 como el número 89, que explica específicamente en qué lugares se va a aplicar la cuota y en qué cantidades. Volviendo a la pregunta, el tema es que hay la posibilidad de que en una lista pueda participar una persona, sea hombre o mujer, que cumpla con más de una cuota. Es decir, por ejemplo, una mujer puede ser tranquilamente joven y a su vez puede ser de una comunidad campesina o comunidad nativa o un pueblo nativa, originario. Campesina o amazónica. Exactamente. Entonces, ¿eso está prohibido? No, está permitido. Sin embargo, esta actitud evidentemente es contraria al espíritu que tiene la norma, porque la norma, como nosotros sabemos, es que pueda darse la participación efectiva de estos grupos que han sido históricamente excluidos, tanto las mujeres, tanto los jóvenes, como también el caso de la cuota nativa. En este particular, nosotros desde el Instituto Peruano de Derecho Electoral hemos distinguido que tanto la cuota de la cuota de mujeres como la cuota nativa son de condición permanente. Es decir, por ejemplo, alguien que es mujer no lo deja de ser en el transcurso del tiempo y también alguien que pertenece a una comunidad nativa no lo deja de ser. A diferencia de la cuota de género, de la cuota joven, que como les mencionaba, hay que tener la fecha en el cual tiene que inscribirse la lista, para lo cual tiene que cumplir máximo 29 años. Ahora, si bien lo hemos dicho ya con anticipación, las cuotas electorales son un mecanismo de participación efectiva, lo está repitiendo aquí nuestro invitado Víctor Velázquez, que debe ser asumido no solamente porque es ley, sino porque es necesario también para el fortalecimiento de nuestra democracia, mayor representación, ¿no? Vamos a tener una democracia mejor y más sostenida. Efectivamente, nosotros debemos tener en cuenta que uno de los principios de la democracia
es la pluralidad y la participación. Bajo estos principios nosotros tenemos que tener en cuenta que estos grupos que normalmente no participan en política, a través de estos procesos eleccionarios, deben o tienen la posibilidad no solo de participar, sino de también pertenecer tanto a las municipalidades como a los gobiernos regionales, para que así puedan impulsar políticas públicas, programas y proyectos que puedan de una u otra forma beneficiar el accionar y el desarrollo de sus comunidades, de los grupos sociales a los cuales representan. En este caso hay que especificar muy bien que la cuota electoral, al ser un requisito que se pide dentro del proceso de inscripción de listas, es un requisito cuyo incumplimiento provoca la improcedencia de la lista. Por ende, debemos resaltar su superior importancia respecto a la que le estamos dando, que es simplemente una de mero trámite, lo cual no es. Por un lado, por el lado jurídico, su incumplimiento genera improcedencia, y por otro lado también debemos tener en cuenta que tiene fines democráticos, de participación y de ampliación de lo que es la base política. Muy bien dicho. Bueno, tenemos además modalidades de cuotas electorales, porque seguramente lo han escuchado, lo hemos visto también en otros procesos electorales, ¿no? Tenemos cuotas a nivel congresal, ¿no? Cuando hablamos del Parlamento andino también, pero en esta entrevista vamos a hablar de elecciones regionales y elecciones municipales. Para ello tenemos dos reglamentos, como bien mencionaste, Víctor, el reglamento 88 y el reglamento 89, que ha sido aprobado hace algunos días, nada más por el Jurado Nacional de Elecciones. Empecemos por las elecciones regionales. ¿Qué te parece? Reglamento 88. Bien. ¿Qué es lo que nos dice? Perfecto. A ver, el reglamento 88 del Jurado Nacional de Elecciones lo que nos especifica son el proceso en primera instancia, el proceso por el cual se están tomando en cuenta algunas consejerías más en algunos departamentos. Hay que, por ejemplo, si nosotros vemos la evolución de cómo se han ido dando las consejerías regionales a nivel del año 2006, 2010, 2014, podemos ver que en la última elección 2014 existían la cuota nativa, por ejemplo, en Ica. Para este proceso de 2018 ya no se está considerando a Ica dentro de la cuota nativa. Esta es por ejemplo, una pequeña modificación. Asimismo, el proceso para poder tener la cuota nativa en algunas circunscripciones no solamente es una potestad que lo hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de un trabajo de investigación, sino también lo hace a través de procesos de coordinación institucional. En este caso, por ejemplo, para esta cuota en particular, nosotros vamos a poder ver la participación que tiene el Ministerio de Cultura a través de su viceministerio de Interculturalidad. Entonces, a través de esas coordinaciones lo que hacen es verifican la cantidad de poblaciones, los lugares donde están sentadas estas poblaciones, y a través de ello determinan la cuota. Por ejemplo, perdóname, si en tal departamento existe una mayor cantidad de población nativa, ¿eso significa que va a haber un mayor número de representación justamente de esta población? ¿Es así como, digamos, podría funcionar, o de alguna otra forma eso lo estipula directamente el ministerio? Como te mencionaba, este trabajo de coordinación a través del cual se intercambian oficios, se intercambian informes, presentan la cantidad necesaria que debería ser o debería estipularse para el número de consejerías. En la mayoría de casos lo que se hace es aumentar una consejería para la cuota nativa. En algunos casos donde hay mayor población se aumenta a 2, ¿no? En el caso particular de este reglamento del 88 específicamente, vamos a poder ver, por ejemplo, que hay 72 consejerías, ¿no? En casi 20 departamentos. Los únicos departamentos, si no me confundo, que no tienen consejería nativa son Callao, Ica, Tumbes, Piura y La Libertad. Y que tiene que ver con la misma realidad de esos lugares. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto del tema de la cuota nativa responde a necesidades que tiene la población de poder tener representación dentro de los organismos de gobierno, ya sea un gobierno regional, para el caso de las elecciones regionales, o una municipalidad provincial para el caso de las elecciones municipales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cuotas de jóvenes, ¿van a haber modificaciones? ¿Va a variar de alguna manera también? Para el caso de las cuotas de jóvenes y de mujeres, lo que se ha hecho, esta primera resolución, la 88, es establecer, por ejemplo, o determinar
el número de consejeros regionales y los porcentajes, es decir, De sabemos que el población. porcentaje, por ejemplo, que son 30 en el caso de género y 20 para el caso de jóvenes. Sí, sí. Pero esta resolución lo que hace es precisar cuántas candidaturas necesariamente tienen que tener en cada circunscripción. Por ejemplo, un dato nada más. En Amazonas son 10 consejeros. Ya, de estos 10 consejeros, esta resolución lo que establece es que 3 mínimamente tienen que ser hombres o mujeres. Sí o sí. Sí o sí. 2 tienen que ser sí o sí de cuota joven. Ahora, la cuota nativa vamos a poder ver en qué zona, ¿no? Segundo, otro dato, por ejemplo, ¿no? Callao, acá al costado de Lima. Tiene 9 consejeros regionales. De esos 9, 3 tienen que ser mujer y 2 tienen que ser jóvenes. Claro. Entonces, esta resolución lo que hace es poder clarificar aquellas dudas que tienen los postulantes, las organizaciones políticas, de a veces no saber cuántos consejeros son los necesarios para cumplir las cuotas electorales, y esta resolución hace eso, clarifica el panorama para que en el proceso de inscripción de listas y fórmulas de candidatos puedan los postulantes tranquilamente presentar sus formatos de inscripción y no puedan tener ningún contratiempo respecto a las cantidades, solamente cantidades. El tema ya del contenido en sí mismo, como te mencionaba, es un tema ya de calificación del jurado electoral especial. Empezando con las cantidades para garantizar cierta eficiencia en la representación, ¿no? Ahora, cuando tú hablabas de la investigación con la que se sostiene justamente la determinación de cuántos, ¿no? Cuántos representantes en jóvenes, cuántos representantes de comunidades nativas, ¿no? Cuántas mujeres, por ejemplo, eso tiene que ver con información como, por ejemplo, no sé, lo consultan también en redes sociales, el censo que se realizó el año pasado. En muchos casos responde más al tema de padrón que tiene el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, nosotros podemos Esa ver... es la fuente mayor. Esa es la fuente principal. Se ha dejado de lado, por ejemplo, lo que son aquellas coordinaciones departamentales, de agricultura, etcétera. Sí, se ha dado prioridad al Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque es el ente rector a nivel nacional de todo lo que es las políticas culturales a nivel de país y también reconocimiento de estos pueblos nativos, pueblos originarios, comunidades campesinas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el caso de las cuotas, nosotros vamos a ver que el Ministerio de Cultura nos ha dotado o está dotando a la población en general de una base de datos que está ubicada en su portal web. Esta base de datos lo que hace es permitir ubicar las comunidades tanto nativas como las de pueblos originarios en algunos departamentos, ¿no? Ver las cantidades, ver su población, ver su inscripción, que es lo importante, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que cuando uno presenta, por ejemplo, la cuota nativa, tiene que presentar o tiene que adjuntar ya en este proceso 2018 una declaración de conciencia bajo un formato. En el año 2010 y 2014, por ejemplo, no existía un formato estipulado. Lo que se hacía era simplemente cada organización política o cada representante que iba por esta cuota hacía un documento sencillo y simple. Ahora ya lo que se ha hecho a través de la resolución de tanto la 83 como la 82 de reglamento de inscripción de candidatos, se establece un formato para la declaración de conciencia. Esa es una novedad que traen estas dos resoluciones, ¿no? Y que apoya bastante el tema de la cuota nativa y que a su vez también está relacionado con esta base de datos que mencionaba del Ministerio de Cultura. Perfecto, nos quedan un par de minutos nada más, pero no quisiera despedirnos sin antes hablar sobre el reglamento 89, que tiene que ver con las elecciones municipales. Efectivamente, así como hemos hablado sobre las cuotas a nivel regional, también hay que tener en cuenta que aplica a nivel municipal, es decir, provincial. Tanto a nivel regional como municipal solamente aplican para lista de consejeros y para el caso municipal para lista de regidores. Hay que tener en cuenta eso. En este caso, este reglamento hace la misma función que el reglamento 88, pero a nivel municipal, estableciendo, por ejemplo, la cantidad necesaria de postulaciones por género, por joven, y también estableciendo las provincias que tienen que tener representación de cuota nativa. En este particular, por ejemplo, hay que tener en claro que esta resolución establece las cantidades de regidores, por ejemplo, que van desde 5 regidores hasta 39 regidores. Entonces hay que ubicar la provincia donde vamos a postular
ubicar la cantidad de regidores que tiene y aplicar la cuota. Por ejemplo, para el caso de las municipalidades que tengan 11 regidores, aplicará una cuota de 4 en el caso de género, y en el caso de jóvenes 3, ¿no? 3 jóvenes. Entonces, esto está estipulado, como mencionaba, en la resolución 89. Asimismo, cabe precisar que establece las provincias que van a tener cuota nativa, ¿no? Que en este caso son, si no me confundo, son 130 y que son un total de 238 número de consejerías que van a tener, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Sin duda, ¿no? Hay mucha información que en este caso deben manejar. Es necesario que la manejen muy bien las organizaciones políticas, justamente ahora que están en periodo, van a entrar a periodo de democracia interna y que van a escoger justamente a sus candidatos. No olviden cumplir con estos reglamentos y disposiciones. Muchas gracias por tu visita. Muy agradecido por la entrevista y esperemos que podamos subsanar aquellos problemillas y problemas que se están dando a través de las cuotas electorales, como por ejemplo la concurrencia de cuotas que, como ya mencioné al inicio, afecta el espíritu de la norma, la ubicación en las candidaturas que normalmente las ubican al final, en el tercio inferior, y eso también evidentemente afecta la efectividad de la cuota. Entonces, esta información, como les menciono, está disponible para el público. Aquellas personas que quieren ser candidatos o que pertenecen a una campaña política electoral pueden ingresar al Jurado Nacional de Elecciones, tener la información de estos reglamentos o en su defecto también poder tener la información estadística a través de un portal web que maneja el Jurado Nacional de Elecciones, que es Infogob también, ¿no? Entonces, creo que las herramientas para que uno pueda tener mayor y mejor presencia y participación política están a disposición y las brinda el Jurado Nacional de Elecciones en este particular, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Víctor Velázquez, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y con esto cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.